El siguiente material audiovisual versa sobre el análisis formulado por los alumnos de la Escuela Judicial de la promoción 2026 de la ciudad de Paraguarí, que dicho análisis es en base a la acción de inconstitucionalidad promovido por la Contraloría de la República a razón del amparo formulado por el señor Juan Carlos Lescano Flecha, que dicha acción de inconstitucionalidad tuvo como consecuencia el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio de 2020. Por lo tanto, en base al requerimiento de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional, hemos emitido nuestras opiniones respecto a los votos de los magistrados o ministros integrantes de la Sala Civil Constitucional, que seguidamente los alumnos pasarán a expresar dichas opiniones o fundamentos por esta vía. Desde ya le pedimos nos acompañen para este profundo análisis. Muchas gracias. Mi nombre es Osvaldo Cañete, me compete hacer el análisis y estudio del voto de la magistrada María Mercedes Buguemini Palumbo. En este orden de ideas, la magistrada analiza en dos etapas. Uno, la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad en contra de la acordada 1005/14, el cual establece o reglamenta el procedimiento para la obtención de información pública en el marco de la acción de amparo. Que así también, en este orden de ideas, en su momento procesal oportuno, la Contraloría no se opuso a la tramitación de la vía del amparo, no opuso excepción alguna, y pareciera de que la norma en cuanto al amparo en el Código Procesal Civil establece de que no puede ser opuesta a excepciones en el marco del juicio de amparo. Pero una ulterior sala ya dejó asentado que la vía procesal oportuna para promover la acción de amparo a los efectos de obtener información pública es justamente el proceso de amparo. También la magistrada hace un análisis del artículo 134, habla del carácter urgente de la obtención de la información, que es vital para el control de la función pública, los gastos públicos, etc., a fin de velar otros derechos de rango constitucional y que son importantes para la vida de las personas y la sociedad. Que la información pública cae dentro de la esfera del derecho a la información, como también defiende la postura de los organismos internacionales en temas de interés público e información, y refiere a la jurisprudencia extranjera para reforzar la teoría de la vía idónea para hacer valer el derecho a la información, que es el amparo, a través de la vía del amparo. Que en segundo término analiza también las disposiciones del Código Procesal Civil, como ya lo he mencionado, en un momento oportuno no puso excepciones, como así también la normativa del Código Procesal establece que en los casos de amparo no se podrán oponer excepciones, pero como el Poder Judicial tiene, en este caso la Sala Constitucional, tiene amplia facultad para el control, análisis, estudio de cuestiones constitucionales, de oficio también lo puede realizar. Es también importante referir de lo que manifestó la magistrada en cuanto al estudio de inconstitucionalidad de las leyes. En primer lugar, se expone las definiciones de datos, información pública, también hace referencia a la jurisprudencia y doctrina internacional para referir y fundamentar derechos esenciales como el derecho a la información y la privacidad e intimidad. Estos derechos normalmente suelen ser cuestiones de interés y normalmente hacer derechos fundamentales y la persona o la sociedad intenta obtener información, y esta información que atañe a las cuestiones privadas también de los agentes públicos normalmente suelen chocar y generar el conflicto. Por lo tanto, la magistrada en cuanto al estudio también saca la conclusión de que existen formas sin tener que despreciar o
dejar de lado cierta garantía o derecho y aplicar solamente una, en el caso de la privacidad o el derecho a la información. Que en base a lo expuesto precedentemente, podemos concluir que la decisión de la magistrada expuesta en su voto se ajusta plenamente a derecho, ya que como primer término el amparo corresponde como vía de reclamo judicial, conforme a las normas citadas precedentemente, la acordada que regula el procedimiento de los casos previstos en la Ley 5000 y las resoluciones infundadas no caben en absoluto, ya que sí fueron debidamente fundamentadas como establece la Constitución y las leyes, teniendo en cuenta que la declaración jurada de los agentes o funcionarios públicos se encuentra catalogada como dato de contenido público sin reserva legal. Que así también la magistrada en su voto expuso que la resolución es parcialmente de inconstitucionalidad, ya que vulnera derechos a la privacidad e intimidad, y como también en este caso la resolución no discrimina los datos bancarios, ya que por la ley se establece el secreto bancario como reserva, como también la de los bienes registrables. Por lo tanto, la magistrada hace una conclusión general y determina en su análisis de que las normas, en este caso la acordada, no es inconstitucional y las resoluciones recaídas no son arbitrarias. El voto del ministro Alberto Martínez Simón, en resumen, apunta al estudio de la inconstitucionalidad planteada por el abogado en representación de la Contraloría General de la República, de los puntos ya mencionados más arriba por los compañeros. En cuanto al recurrente, el señor Juan Carlos Lescano Flecha inició el amparo contra la Contraloría General de la República a fin de obtener información sobre declaración de bienes y rentas de algunos funcionarios públicos que ocuparon cargos entre los años 1998 y 2017. El ministro se basó correctamente en el artículo 28 de la Constitución Nacional, el derecho a las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos, refiriéndose a la Contraloría General de la República, que está sujeta a principios de transparencia y acceso a la información pública. Dicho recurrente agotó en las instancias correspondientes la vía procesal de amparo, una garantía excepcional. Menciona también la Ley 5033-13, solo debe proveer las informaciones determinadas y previstas en esta ley. Habla de los sujetos obligados a presentar la declaración jurada de bienes y rentas pasivos y activos. En los artículos 2 y 4, fuentes públicas y alcance y gratuidad de la ley 5282-14 menciona que salvo dicha información se encuentra establecida como secreto o sea de carácter reservado por la ley 1682-1 como contrapeso a la ley 5282-14. Fuera de estos dos casos, la ley no restringe el derecho a la información. El ministro Alberto Martínez Simón votó por el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad con condena en costas. En lo que a mi opinión respecta y en lo que había solicitado el principal recurrente para obtener la información sobre algunos funcionarios públicos, claramente la ley suprema en su artículo 28 dice el derecho a la persona a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos, así como lo ha mencionado el señor ministro, el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Ley 5282-14, en la misma ley, en su artículo 23, detalla que ante una denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información, el solicitante debe interponer el recurso de reconsideración, excepto lo establecido en la ley 1682-1, la cual reglamenta la información de carácter privado en su artículo 4. Estoy plenamente de acuerdo con el voto emitido por el excelentísimo ministro Alberto Martínez Simón. Lo solicitado fue plenamente de interés público, no privado.
En cuanto a las costas, debe ser impuesta a quien lo interpuso o planteó cuando la decisión le sea desfavorable según el artículo 192 del Código Procesal Civil, de la ley 1337 del Código Procesal Civil. Saludos cordiales al docente encargado de cátedra y a los compañeros. Dando continuidad a lo ya manifestado por los pares, expongo a continuación, en relación al voto del excelentísimo señor ministro Manuel Ramírez Candia, expreso mi opinión y conformidad con todo lo expuesto. Considero primeramente oportuno lo resuelto por las instancias recurridas con anterioridad, detallando que los mismos han resuelto hacer lugar a la acción peticionada por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Dichas resoluciones han sido la causa principal que motivó a presentar la acción de inconstitucionalidad, en esta ocasión por la Contraloría General de la República, en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. El ministro Ramírez Candia hace alusión y menciona que se considera el recurso de amparo como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de todas las personas y por ende deberá garantizar lo que establece la Carta Magna de nuestro país. Del análisis exhaustivo y teniendo en cuenta que reúne todos los requisitos previstos en la ley, como la eficacia y la eficiencia, se ve reflejada que dicho pedido no podrá ser procedente, ya que para que sea declarada inconstitucional, una sentencia judicial se debe vulnerar, como ya mencionamos más arriba, derechos o violenten preceptos fundamentales. En las resoluciones cuestionadas, puedo mencionar que han tenido en cuenta lo estipulado en el artículo 104 de la Constitución Nacional. Cita quienes están obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas. Se tiene que el funcionario público es el principal obligado para que pueda entender dicho concepto de funcionario. Ampliamos diciendo que es toda persona que ocupa un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado, ya sea designado permanente o temporal, remunerado u asalariado, ya sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Haciendo una investigación se tiene en cuenta que dicho término fue utilizado en la Convención Anticorrupción, las cuales fueron ratificadas por nuestro país y por ende tienen carácter de ley. Es a raíz de lo analizado que no puede ser inconstitucional. Es obligación y corresponde a dicha institución, la cual es considerada una entidad de control, que debe poner a conocimiento de cualquier persona que peticione información sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas, optando por la transparencia y evitar conflictos, se ajustan a los preceptos constitucionales. Gladys Cardoso y voy a hablar del voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón en relación a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. El abogado César Núñez, en representación de la Contraloría General de la República, presentó una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones siguientes: sentencia definitiva, auto interlocutorio, acuerdo y sentencia isoclaratoria. Igualmente, en el escrito de demanda, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la acordada 1005 de fecha 21 de septiembre de 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia. El accionante sostiene que dichas resoluciones violan derechos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 17, en el artículo 137 y 256 de la Constitución Nacional. El magistrado Eugenio Jiménez Rolón fundamentó su voto y dice lo siguiente: que corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad deducida por la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta que la vía correspondiente sería una excepción de inconstitucionalidad por su carácter preventivo
y que al ser planteado como una cuestión incidental ni siquiera hubiera suspendido el proceso principal, según nos dice el artículo 543 del Código Procesal Civil. También el artículo 582 del Código Procesal Civil faculta al juez a elevar los antecedentes a la Sala Constitucional en su caso que fuese necesario determinar la inconstitucionalidad de un acto normativo. En este caso se trata de la acordada número 1005/21, por la cual se establecen los procedimientos para las acciones judiciales derivadas de la Ley 5282/14. Significa que la acordada mencionada pudo y debió ser impugnada previamente en el momento de contestar la demanda promovida por el señor Juan Carlos Lescano. Es decir, la Contraloría debió cumplir con ese recaudo esencial y no lo hizo, lo que después toma inadmisible la acción de inconstitucionalidad según el artículo 562 del Código Procesal Civil, habiéndose perdido la oportunidad en la etapa procesal correspondiente. Por lo expuesto precedentemente, particularmente concuerdo con el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón. No corresponde en este caso la vía de acción promovida por el peticionante, teniendo en cuenta que la vía correspondiente de control constitucional sería la excepción, ya que tiene una característica preventiva y de esa manera busca evitar la aplicación de un acto normativo como fundamento de una resolución. Y me remito al artículo 538 y 546 del Código Procesal Civil, como así también el artículo 543 del Código Procesal Civil claramente dice que la interposición de la excepción no suspenderá el curso del proceso principal que llegará hasta el estado de sentencia. Esto en relación a la acción de inconstitucionalidad planteada. En cuanto al amparo promovido por Juan Carlos Lescano, en mi opinión se ajusta a derecho teniendo en cuenta la Ley 5282/14, artículo 2, del acceso a la información pública. Y la Contraloría General de la República es una fuente pública donde obran informaciones de funcionarios públicos, de modo a que las declaraciones juradas que se encuentran en ese lugar son de información pública regulada por ley, que a su vez se basa en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Análisis y opinión del voto Dr. Marcos Riera Hunter en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República. El magistrado Dr. Marcos Riera Hunter comenzó analizando si la Contraloría General de la República tenía legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad contra la acordada número 1005/15 de la Corte Suprema de Justicia. Basado en el artículo 550 del Código Procesal Civil, recordó que solo puede promover esta acción quien sea lesionado en sus legítimos derechos por la norma impugnada. Fue muy claro diciendo que la Contraloría General no sufrió ningún daño concreto por la acordada, ya que ésta solo regula el procedimiento del amparo sin afectar derechos sustantivos. Además, explicó que incluso sin dicha acordada, el reclamo podría realizarse por otras vías: juicio ordinario, procedimiento sumario o directamente por mandato constitucional del artículo 45 de la Constitución. En suma, la Contraloría atacó el instrumento procesal y no la causa real del fallo adverso. El doctor Riera Hunter citó a Manuel Osorio, señalando que las acordadas son resoluciones administrativas de carácter general que organizan el funcionamiento interno del Poder Judicial, pero no crean derechos ni obligaciones sustantivas. Por tanto, no son normas que pueden violar directamente derechos constitucionales. Uno de los aportes notables del magistrado fue su análisis del conflicto
entre la Ley 5033/13 sobre presentación de declaraciones juradas y la Ley 5282/14 de libre acceso a la información pública. Mientras otros magistrados aplicaron el principio de especialidad, Riera-Hunter aplicó el principio de derogación tácita, apoyándose en el artículo 7 del Código Civil, que establece que una ley posterior puede dejar sin efecto a otra anterior explícita o implícitamente, si trata de la misma materia. Su razonamiento fue que ambas leyes regulan el acceso a la información estatal. La Ley 5033/13 restringe el acceso y la Ley 5282/14 lo amplía. Existe incompatibilidad total parcial según la clasificación de Noberto Bobbio. En consecuencia, la ley posterior 5282/14 deroga implícitamente a la anterior en los puntos en que se contradicen. Fue un análisis técnicamente sólido y doctrinalmente fundado, aunque abierto al debate, pues algunos sostienen que el criterio de especialidad debía primar. Otro hallazgo clave de Riera-Hunter fue advertir una incongruencia ultra petita en la sentencia del juzgado de primera instancia. El demandante Juan Carlos Lescano solo pidió el acceso a las declaraciones juradas de ciertos funcionarios. Sin embargo, la sentencia también ordenó entregar información de cónyuges e hijos menores, lo cual no fue solicitado. Esto vulnera el principio de congruencia procesal consagrado en el artículo 15, inciso D del Código Procesal Civil, que prohíbe al juez otorgar más o menos de lo pedido. La consecuencia es la nulidad parcial de la sentencia por afectar derechos de terceros no intervinientes, los familiares de los funcionarios que no pudieron ejercer su defensa ni proteger su derecho a la intimidad. La solución propuesta y el voto del doctor fue equilibrado y propuso rechazar la acción contra la acordada número 1005/15 por falta de legitimación activa de la Contraloría. Declarar la inconstitucionalidad parcial de la sentencia en el punto que ordena divulgar datos de cónyuges e hijos menores. Confirmar el resto de las sentencias, reconociendo el derecho ciudadano a acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. De este modo, protegió el derecho a la información pública sin desconocer el derecho de intimidad de terceros inocentes. En este caso, me adhiero totalmente al voto del magistrado doctor Marcos Riera-Hunter. Su postura presenta una visión garantista y técnicamente depurada del derecho constitucional y procesal paraguayo. Muchas gracias. Este grupo llegó a la conclusión que una vez estudiado la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, Acuerdo y Sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020, y profundizado cada uno de los votos de los ministros integrantes de dicha sala, hemos concluido que tal resolución se adecua inequívocamente a fundamentos tan fuertes y sólidos que soporta eficazmente la teoría de los magistrados de que las normas, reglamentos, acordadas y resoluciones emitidas por sus inferiores no carecen de argumentaciones erradas ni antojadizas, ya que se ajustan plenamente a derechos concedidos y amparados por las leyes con el propósito de obtener información de carácter público por la vía del amparo. Así, en primer término, fue atacada la acordada que otorga la vía para la promoción del amparo. Y no existiendo una ley que reglamente el amparo, la Corte se vio en la necesidad de crear una disposición reglamentaria para la garantía del amparo a fin de otorgar a la ciudadanía la protección en los casos de que se deba recurrir a tal figura, para el acceso a datos e información pública. El vacío legal existente genera este tipo de dificultades a la hora de hacer justicia
y la crítica exclusiva del grupo es la pronta creación de la normativa que rija la institución jurídica tutelar del amparo, que con los votos de los ministros y sus argumentos observamos que realmente no existió resolución arbitraria, que en todo momento los jueces de primera instancia y de segunda velaron por el derecho a la información, que en la actualidad es tan necesaria acceder a la misma, ya que con ella el ciudadano tiene el poder de reclamar, combatir todo tipo de mal desempeño de funciones públicas y velar por el patrimonio activo y pasivo de la República, que el ciudadano necesita información veraz y ecuánime a fin de ejercer debidamente la democracia, eligiendo a los funcionarios honestos que necesita nuestro país. Así, erradicar la corrupción que solo hace que nos ofrezcamos a los compatriotas o extranjeros seguridad en los actos comerciales, económicos, ni mucho menos jurídicas, y pasar de un país en proceso de desarrollo a un país de primer mundo, que con el propósito de generar didáctica e interés general dejamos la dirección del link donde compartimos el análisis de los compañeros integrantes del grupo 2 de la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias.